Yo soy Florence Scovel Shinn y lo que voy a revelarte hoy no es teoría motivacional ni pensamiento positivo reciclado. Es ley espiritual pura precisa, probada durante décadas con miles de almas que estaban bloqueadas, agotadas, desesperadas. Y todas cambiaron, no cuando encontraron más fe, sino cuando aprendieron a hablar en la hora correcta. Hay una ventana en el día que identifiqué como la más receptiva para el decreto. No es la mañana cuando el mundo aún duerme. No es la noche profunda cuando ya perdiste la conciencia. Es exactamente a las 9 de la noche. Y hoy, antes de que este mensaje termine, entenderás por qué los que prosperan, los que abren puertas selladas, los que ven milagros en días, no en décadas, hablan a esta hora. No por superstición, por ciencia espiritual. Pero antes de que sigas, antes de que recibas esta llave, necesito que te comprometas. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe una frase de decreto, cualquier cosa que necesites ver abierta en tu vida. No pienses demasiado, solo escribe: por la ley divina, mi Ebenkon está abierto ahora. Llena el espacio en blanco. Hazlo ahora. Esto no es participación, es activación. Y solo quien activa, recibe. Déjame decirte algo que te va a doler, pero que necesitas oír. Llevas años declarando, afirmando, repitiendo decretos. Los dices en la mañana mientras te bañas. Los pegas en el espejo. Los gritas en tu coche. Pero nada cambia. Y crees que el problema es la ley, que el universo no te escucha, que Dios te olvidó. Pero yo te digo la verdad, la ley nunca falla. El problema no es la ley. El problema es que tu boca declara una cosa y tu corazón, tu subconsciente, tu vibración real grita lo contrario. Escucha con atención. La ley espiritual no responde a tus palabras, responde a tu identidad. No lee lo que dices, lee lo que eres. Y si en el fondo de tu ser, en ese lugar que ni siquiera te gusta mirar, todavía te identificas como el que nunca recibe, como el olvidado, como el atrasado, entonces no importa cuántos decretos pronuncies a las 6 de la mañana, a las 12 de la tarde o a las 3 de la tarde, saldrán con la frecuencia equivocada. Por eso la hora importa. Porque a las 9 de la noche algo cambia en el campo invisible. La mente consciente comienza a ceder. El ruido del día empieza a apagarse. Y hay una ventana, una grieta entre la vigilia y el sueño, donde el subconsciente está más receptivo, más permeable, más dispuesto a aceptar una nueva instrucción sin la resistencia del ego. Pero si llegas a las 9 de la noche con el mismo caos mental del día, con la misma ansiedad, con la misma identidad de carencia, desperdiciarás la ventana. La ley seguirá esperando que realmente cambies, que realmente decretes desde el trono, no desde el suelo. Ahora déjame mostrarte la arquitectura invisible de las 9 de la noche. No es casualidad, no lo inventé yo. Lo descubrí observando durante años a aquellos que manifestaban rápido y a aquellos que oraban durante décadas sin resultado. Los que manifestaban rápido tenían un ritual nocturno. No lo llamaban así, pero lo hacían. Justo antes de dormir, en esa hora donde el cuerpo empieza a relajarse, pero la mente aún está consciente, hablaban. No largos sermones, no súplicas emocionales. Una frase clara, firme, desde el lugar de quien ya posee. ¿Por qué funcionaba? Porque el subconsciente, esa radio gigante que transmite tu frecuencia al universo, las 24 horas acepta con menos resistencia lo que se le dice en el umbral del sueño. Es como programar una computadora justo antes de apagarla.
La última instrucción queda grabada y mientras duermes esa instrucción se repite, se expande, se convierte en la señal dominante. La Biblia lo sabía. Job 22:28 dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme. ¿Cuándo determinas no en medio del caos del día? Determinas cuando tienes control sobre tu mente. Y las 9 de la noche es esa hora. No demasiado temprano para que el estrés del día aún te controle. No demasiado tarde para que ya estés dormido. Es el punto exacto donde puedes, si te entrenas, hablar como gobernador. Recuerdo a una mujer que vino a mí desesperada. Llevaba 5 años repitiendo afirmaciones de prosperidad. Nada, cero. Peor aún, sus deudas crecían. Le pregunté: ¿cuándo las dices? Me respondió: en la mañana antes de salir. Le dije: ¿y en qué estado estás cuando las dices? Se quedó callada. Luego admitió: apurada, ansiosa, tratando de convencerme de que va a funcionar. Ahí estaba el problema. Estaba usando la mañana, el momento de más resistencia mental, de más prisa, de más miedo inconsciente al día que viene. Le di una sola instrucción: a las 9 de la noche siéntate, 2 minutos, respira, y cuando sientas que tu cuerpo se calma, di una sola frase: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Dila 3 veces, despacio, como quien firma un contrato. Luego vete a dormir sin analizar, sin dudar. En 10 días recibió un pago inesperado. En 3 semanas, una oferta de trabajo que triplicaba su ingreso anterior. No porque la ley se apiadó de ella, sino porque finalmente habló en la frecuencia correcta, en la hora correcta, con la identidad correcta. Ahora necesito destruir algo en ti, una creencia que te han vendido durante años y que te mantiene en el ciclo de la súplica eterna. Te han dicho que necesitas más fe, que si no recibes es porque tu fe es débil, que tienes que creer más fuerte, sentir más intenso, visualizar con más detalle. Mentira. La ley espiritual no necesita tu fe emocional. Necesita tu frecuencia alineada. La fe sin frecuencia es ruido. Es como gritar en un idioma que el universo no entiende. Puedes llorar, puedes suplicar, puedes emocionarte hasta el agotamiento. Pero si tu vibración sigue siendo la de carencia, la ley obedecerá la vibración, no la emoción. ¿Y sabes cuándo es más fácil alinear frecuencia? Cuando estás en calma. Cuando tu sistema nervioso no está en modo supervivencia, cuando tu mente no está defendiéndose del mundo. Por eso, las 9 de la noche son sagradas, porque a esa hora, si te preparas bien, puedes hablar desde la calma. Y la calma es la frecuencia del cielo. El cielo no grita, el cielo no suplica, el cielo decreta. Y lo hace en paz. Jesús no gritaba sus milagros. Marcos 11:23 dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Lo ves? Lo que diga, no lo que sienta. No lo que espere, lo que declare con la boca mientras el corazón no contradice. Y a las 9 de la noche puedes lograr eso. Puedes hacer que tu boca y tu corazón hablen el mismo idioma, porque el cansancio del día te ha despojado del ego inflado, porque el silencio de la noche te permite escucharte de verdad. Porque en esa hora, si te lo permites, dejas de ser el personaje ansioso que corres todo el día y vuelves a ser quien realmente eres, un ser espiritual con autoridad divina. Permíteme mostrarte la diferencia que cambia todo. Hay 2 voces en ti, la voz del mendigo y la voz del gobernador. Y dependiendo de cuál uses a las 9 de la noche, recibirás resultados opuestos. El mendigo ora así:
Por favor, Dios, si puedes, si no es mucha molestia, necesito que se abra este camino. Sé que no soy perfecto, sé que no merezco, pero si tuvieras misericordia, ¿lo oyes? Es la voz de quien pide permiso, de quien cree que no tiene derecho, de quien espera que tal vez, si tiene suerte, el cielo le tire una moneda. El gobernador decreta así: por la ley divina mi camino está abierto ahora. Punto. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin súplica. Es la voz de quien conoce la ley y sabe que la ley no falla. No está pidiendo, está activando, no está rogando, está mandando. Y aquí está el secreto que pocos entienden: el universo no responde a tu humildad falsa, responde a tu alineación verdadera. Cuando te rebajas, cuando suplicas como mendigo, no estás siendo humilde. Estás mintiendo sobre tu identidad, porque tú no eres un mendigo, eres hijo del Altísimo, heredero de la ley, co-creador con lo invisible. Y cuando hablas desde ahí, las puertas no tienen otra opción que abrirse. Conocí a un hombre que llevaba 3 años rogándole al cielo por una oportunidad de negocio. Oraba, ayunaba, hacía promesas, nada. Vino a mí frustrado. ¿Por qué Dios no me escucha? Le pregunté. ¿Cómo le hablas? Me mostró su oración. Era larga, llena de justificaciones, de promesas, de ser mejor, de sacrificios que haría a cambio. Le dije: esa no es oración. Eso es mendicidad espiritual. Suena como si le pidieras limosna a Dios. Se ofendió, pero luego entendió. Le di una nueva instrucción. A las 9 de la noche solo di esto: por la ley divina mi oportunidad perfecta se presenta ahora. Dilo como quien firma un contrato. No expliques, no prometas, solo decreta. 3 días después recibió una llamada. 5 días después firmaba el contrato que había estado esperando por años. Cambió la ley NOM. La ley siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue su voz. Dejó de suplicar y empezó a mandar. Y a las 9 de la noche, cuando su mente estaba más receptiva, esa nueva identidad pudo grabarse en el subconsciente sin la interferencia del miedo diurno. Ahora voy a corregir algo que muchos maestros espirituales te enseñan mal. Te dicen: decreta todo el día, repite tus afirmaciones 100 veces, di la frase cada hora. Y lo intentas, te pones alarmas, interrumpes tu día y te agota y no funciona. ¿Por qué? Porque la ley no responde a cantidad, responde a calidad. Un decreto dicho con total alineación en el momento correcto vale más que 1000 decretos distraídos. Es como una flecha. Puedes tirar 100 flechas sin apuntar y ninguna dará en el blanco. O puedes tirar una con precisión, con enfoque, con intención total y parte el objetivo en 2. Las 9 de la noche son tu oportunidad de tiro preciso. No es la hora de decretar todo lo que quieres. Es la hora de decretar una cosa, la cosa central, el camino bloqueado principal. Y decretarlo no con prisa, no con ansiedad, sino con la calma de quien sabe que la palabra no regresa vacía. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Lo ves? La palabra enviada correctamente siempre cumple. No la palabra repetida 1000 veces sin convicción. La palabra enviada desde el lugar correcto, en el momento correcto, con la identidad correcta. Durante el día tu mente está fragmentada. Piensas en el trabajo, en las cuentas, en los problemas, en las tareas pendientes. Y en medio de ese caos intentas decretar, pero la flecha sale torcida, la señal sale distorsionada. No porque la ley no funcione, sino porque tú no estabas presente.
A las 9 de la noche, si lo haces bien, puedes estar totalmente presente. 2 minutos de presencia total valen más que 2 horas de afirmaciones distraídas. Y cuando estás presente, cuando realmente sientes la palabra que dices, cuando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se alinean en una sola dirección, la flecha sale perfecta. Y la ley no tiene otra opción que cumplir. Ahora, antes de darte el decreto central, necesito enseñarte la preparación, porque la mayoría falla no en el decreto, sino en los 5 minutos antes del decreto. Llegan a las 9 de la noche directamente de la televisión, del celular, de la discusión, del estrés. Y quieren decretar. Y la palabra sale con la vibración del caos que acaban de vivir. No. A las 9 de la noche necesitas un ritual de transición, de lo externo a lo interno, del ruido al silencio, de la identidad falsa a la verdadera. Y esto no toma horas, toma 5 minutos si lo haces con intención. Primero apaga todo, celular, televisión, computadora. No estoy siendo dramático. Esos aparatos llevan frecuencias, llevan voces, llevan agendas que no son tuyas y mientras estén encendidos tu mente seguirá dividida. Apágalos. Dale al universo 5 minutos de atención exclusiva. Segundo, siéntate. No te acuestes. Si te acuestas, te duermes. Y el decreto necesita conciencia, no sueño. Siéntate en una silla en tu cama donde sea, pero con la espalda recta. La postura importa. Cuando tu columna está derecha, tu energía fluye. Cuando estás encorvado, la energía se estanca. Enderézate. Eres un rey, no un mendigo. Tercero, respira. 3 respiraciones profundas, no rápidas, profundas. Inhala contando hasta 4. Sostén contando hasta 4. Exhala contando hasta 4. 3 veces. Esto no es relajación, es alineación. Estás trayendo tu sistema nervioso de vuelta al presente. Estás saliendo del modo supervivencia y entrando al modo creación. Cuarto, siente tu cuerpo. Muchos viven disociados, la mente en un lugar, el cuerpo en otro. Pero el decreto necesita totalidad. Siente tus pies en el suelo, siente tus manos, siente tu respiración. Vuelve al cuerpo, porque el cuerpo es el ancla. Y sin ancla, la palabra se dispersa. Quinto, declara tu identidad antes de declarar tu necesidad. Antes de decir lo que quieres, di quién eres. Yo soy hijo de Dios. Yo soy heredero de la ley divina. Yo soy co-creador con lo invisible. Dilo despacio, una vez. Esto no es afirmación vacía, es recordatorio. Le estás recordando a tu subconsciente, al universo, a los ángeles quién está hablando, no el mendigo, el gobernador. Y ahora después de estos 5 minutos estás listo, no antes, porque ahora tu frecuencia está limpia, tu identidad está firme, tu cuerpo está presente y cuando hables, la palabra saldrá con poder. Llegó el momento, te he preparado, te he revelado el por qué, el cuándo, el cómo. Ahora te doy el qué, la frase exacta. El decreto que miles han usado y que ha producido señales en menos de 24 horas cuando se dice correctamente. Pero escucha bien, no es magia, es ley. La ley no falla, pero la ley tampoco actúa si tú no hablas. Y necesitas hablar con las reglas que te he enseñado, no como mendigo, como gobernador, no suplicando, mandando, no dudando, sabiendo. El decreto de las 9 de la noche es este. Por la ley divina mi camino está abierto ahora. 9 palabras, pero cada palabra es una llave. Vamos a descomponerlo para que entiendas lo que realmente estás diciendo. Por la ley divina, no estás pidiendo un favor personal, estás invocando la ley que gobierna lo invisible, la ley que nunca falla,
la ley que es más confiable que la gravedad. Cuando dices por la ley divina, estás diciendo no es mi capricho, es decreto legal en el tribunal del cielo. Mi camino. Estás identificando lo tuyo, no el camino de otro, no un camino genérico. Tu camino, el que te fue preparado antes de que nacieras, el que lleva tu nombre, el que está esperando que reclames tu derecho sobre él, está abierto. No estará, está presente ahora, no en el futuro cuando te hagas digno, ahora, porque en lo invisible, fuera del tiempo, ya está hecho. Solo falta que tu boca lo declare en lo visible para que se manifieste. Ahora, el sello, el punto final, no mañana, no cuando mejore la economía, no cuando seas mejor persona, ahora, en este instante, la ley actúa en el ahora y tú decretas en el ahora. Esta frase no es súplica, es mandato. Y cuando la dices a las 9 de la noche, después de la preparación correcta, con la identidad correcta, algo se mueve en lo invisible. Los ángeles reciben la orden, el universo reorganiza las circunstancias y en cuestión de horas, días, a lo mucho verás las señales. Ahora que tienes la frase, déjame enseñarte cómo decirla. Porque la mayoría la dirá mal, la dirá rápido, con prisa, con ansiedad, y la flecha saldrá desviada. Vas a decir la frase 3 veces, no una, 3. El 3 es número de completitud espiritual, es Trinidad, es manifestación completa. Primera vez para anclar, segunda vez para profundizar, tercera vez para sellar, primera vez despacio, muy despacio, cada palabra con peso. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. No es canto, no es melodía, es decreto, como quien firma cada palabra en un contrato eterno. Siente cada palabra salir de tu boca. No la pienses, siéntela. Segunda vez, con más autoridad, sin gritar, pero con más firmeza, como si estuvieras recordándole al universo quién eres. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. La duda ya no está. La pregunta ya se fue. Solo queda la certeza. Tercera vez, con paz total, como quien ya sabe que está hecho. No necesitas convencer a nadie. Ya hablaste. La ley ya escuchó. Solo sellas. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. Y cuando terminas, no analizas. No te preguntas si funcionó, simplemente sabes y te vas a dormir. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tu lengua no es decoración, es instrumento de creación. Y cuando la usas correctamente en el tiempo correcto, con el tono correcto, crea realidades. No afuera primero, adentro primero. Y lo de adentro siempre se manifiesta afuera. Ahora voy a prepararte para los primeros 3 días después de empezar el decreto de las 9 de la noche. Porque el enemigo no es el universo. El enemigo es tu mente vieja que intentará sabotearte. Día 1. Emoción. Te sentirás bien, esperanzado. Esto va a funcionar. Perfecto. Pero no te aferres a la emoción. La emoción no es la ley. La ley funciona con emoción o sin ella. No necesitas sentirte bien para que funcione. Solo necesitas hablar correctamente. Día 2. Duda. La mente vieja atacará. ¿Y si no funciona? ¿Y si es otra ilusión? ¿Y si nada cambia? Cuando la duda llegue, y llegará, no pelees con ella. Solo respira y vuelve a decretar. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. La duda no tiene poder sobre el decreto, solo tiene poder si dejas de decretar. Día 3. Impaciencia. Ya llevo 3 días y no veo nada. Falso. Sí estás viendo, pero estás buscando el milagro final en lugar de las señales iniciales. Una conversación inesperada, un pensamiento claro, una sincronicidad pequeña. Esas son las señales. El camino no se abre de golpe, se abre paso a paso.
Y si prestas atención, verás que algo ya se movió. La clave es no contradecir durante el día lo que decretaste en la noche. Si a las 9 de la noche dijiste, mi camino está abierto, no puedes a las 11 de la mañana decirle a tu amigo, nada me funciona, todo está cerrado. Eso es cancelar el decreto. Es como firmar un contrato y romperlo al día siguiente. Mantén la boca alineada con el decreto. No hables de bloqueo, no hables de imposibilidad. Si alguien pregunta, di, estoy en transición, el camino se está abriendo. Punto. No expliques, no justifiques, solo mantén la narrativa del decreto. Ahora llegamos al cierre. Y aquí te doy el desafío sagrado, no por obligación, por activación, porque la ley responde al compromiso. Y el compromiso se demuestra con acción repetida. Durante los próximos 7 días vivirás el decreto de las 9 de la noche como ritual inquebrantable. No importa dónde estés, no importa qué tan cansado estés, no importa si tuviste un día horrible. A las 9 de la noche paras, te preparas y decretas. 5 minutos de preparación, 2 minutos de decreto, 7 días. Eso es todo, pero hazlo completo, sin saltarte ni un día. Porque la repetición consciente es lo que graba la nueva identidad en el subconsciente. Un día aislado es semilla, 7 días consecutivos es siembra. Y ahora el testimonio público, no por vanidad, por ley. Cuando declaras públicamente tu decreto, te comprometes. Le dices al universo, no retrocedo. Le dices a los ángeles, estoy serio. Le dices a tu subconsciente, esto no es experimento, es decisión. Ve ahora mismo a los comentarios, no mañana, ahora, y escribe con tus propias manos, por la ley divina mi camino está abierto ahora. Escríbelo, porque cuando escribes, cuando declaras públicamente, activas una ley adicional, la ley del testimonio, y el testimonio atrae confirmación. Luego observa. Los próximos 7 días observa las señales, las llamadas inesperadas, las ideas claras, las puertas que chirrían, las conversaciones que se abren. No busques el milagro gigante de inmediato. Busca las señales de que el invisible está trabajando. Y cuando las veas, no las ignores. Dales gracias. Porque dar gracias por las señales pequeñas acelera las grandes. Y al final de los 7 días, vuelve aquí, vuelve a los comentarios y escribe lo que pasó, no para presumir, para confirmar la ley, para que otros que dudan vean que la ley funciona, para que tu testimonio se convierta en ancla de fe para alguien más. Yo soy Florence Scovel Shinn. Y te he dado hoy lo que a muchos les tomó años descubrir: la hora exacta, el decreto preciso, la preparación correcta, el compromiso necesario. No lo desperdicies, no lo archives como información interesante. Úsalo esta noche, a las 9 de la noche y cada noche durante 7 días. Por la ley divina tu camino está abierto ahora, no porque yo lo diga, sino porque tú lo decretas. Y cuando decretas desde el trono, el universo obedece, siempre, sin excepción. Esa es la ley, y la ley nunca, nunca falla. Ahora ve, prepárate, y a las 9 de la noche habla, no como mendigo, como gobernador, porque eso es lo que eres, y es hora de que lo invisible lo sepa. Yo soy ley, y tú también lo eres. Ahora ve y gobierna.